que, de acuerdo con el PSOE y Prisa, en la Federación Socialista Madrileña todo había sido unidad y felicidad hasta que fueron comprados los traidores. Quizá valga la pena echar un vistazo a las familias de la FSM, en especial a la historia del colectivo Renovadores de la Base, el grupo que lideraba Eduardo Tamayo. En 1994, Tamayo estaba en la ejecutiva representando a ese grupo. Los Renovadores de la Base contaban con el control de la agrupación de Buenavista, cuyo secretario era el propio fundador de la corriente, José Luis Balbás, y con la agrupación de Mediodía Sur, cuya secretaria era María Teresa Sáez Laguna. En julio de 1994, la agrupación de Mediodía Sur se hizo polémica al ser la primera sede del PSOE desahuciada por no pagar. En prensa de la época leemos: la historia de la deuda de esta agrupación se remonta a la época en la que se hizo cargo de la secretaría María Teresa Sáez Laguna y su esposo Enrique Prieto. Hasta la llegada de esta pareja la situación estaba saneada. En el mismo artículo dice: Sáez y su marido han creado la tendencia Renovadores de la Base. Y ya le digo, cuando el señor Jaime Lizareski dejó de ser secretario de la Federación Socialista Madrileña y entró el señor Simancas, y en la Secretaría de Organización puso a su gente de confianza, que trajo él, se quedaron sin trabajo no solo mi marido, sino otras personas más. En el Congreso de la FSM de 1997 se enfrentan las dos grandes familias. El líder guerrista, José Acosta, disputa el liderazgo con la renovadora Cristina Alberdi. El papel de los Renovadores de la Base fue decisivo para dar el triunfo a esta última. Eran los guerristas, que se llaman en Madrid acostistas, y los renovadores, que éramos Jaime Lizareski y yo los que nos presentábamos, con el apoyo de Almunia, en fin, de todo el federal, que estaba en Leguina, Rubalcaba, etc. Entonces, la bisagra, que eran los balbases, que antes habían apoyado a los otros, nos apoyaron a nosotros, a cambio naturalmente de lo que pedían puestos, pedían una serie de participaciones, de porcentajes, etc. Un año después, se convocan primarias regionales para la candidatura a la alcaldía de Madrid. El candidato del aparato es Joaquín Leguina, el de los guerristas, Fernando Morán. Aparentemente los Renovadores de la Base iban a apoyar al aparato, pero en el último momento Morán les ofreció más puestos y José Luis Balbás cambió el voto. Morán se impuso en la victoria. Leguina fue derrotado y denunciaba la traición del grupo de Balbás. Desde las elecciones primarias del 98, en que yo apoyé a don Fernando Morán frente a Leguina, sí que alguna parte del sector leguinista estableció mala relación conmigo, intentó difamarme, crear ciertas maledicencias y tal. Fueron estos de Balbás, que es una plaga que nos entró ahí mientras discutíamos, guerristas y renovadores. Se colaron estos que eran simplemente una pandilla de sinvergüenzas, ¿no? Y estos fueron los que dieron el triunfo a Morán. Yo creo que estos estaban trabajando ya para fuera, ¿no? Estaban trabajando para lo que trabajaban. Y bueno, se debieron asustar de que si Leguina gana las elecciones al ayuntamiento, pues aquí algunos van a perder dinero. Bueno, igual tenían razón. Pero fue en el Congreso Nacional del PSOE del año 2000 cuando llegó la mayor oportunidad para ellos. Los 13 delegados de Renovadores de la Base, encabezados por Ignacio Díez y el propio Balbás, se convierten en el principal apoyo del joven Zapatero en Madrid. Precisamente es Eduardo Tamayo el encargado de anunciar que Zapatero ha ganado al aparato por 9 votos. Los únicos delegados de Madrid, los únicos 13 de 58 que le avalamos y que posiblemente le votaron 2 más, según mi punteo, fuimos los Renovadores de la Base. Que yo, una persona de su confianza, una persona que le había ayudado a ser secretario general, podía decirle, me podía haber atendido, mire, no le digo media hora, posiblemente 5 minutos de su tiempo. Eduardo Tamayo por Zapatero, Ana, la alcaldesa de Lasarte, por Rosa Díaz y por los guerristas. Y yo estaba hablando con Zapatero cuando nos comunica su apoderado, el único que firmó el acta y el único que tenía, que era Eduardo Tamayo, que habíamos ganado por 9 votos. En agradecimiento, Zapatero coloca a Ana Villar en el Comité Federal. Los Renovadores de la Base se convierten así en el grupo de los que apoyaron a Zapatero y consideran que ha llegado su momento para hacerse con el control de la FSM. Cuando un periodista del País pregunta a Ignacio Díez quién sería su candidato para liderar la FSM, él lo tiene claro. Eduardo Tamayo es el nuestro. Sería un buen secretario general. Sin embargo, tras consensuarlo con Zapatero, deciden que el nuevo secretario de la FSM sea José Antonio Díez, en una ejecutiva dominada por ellos. El primero en advertir la situación es el alcalde de Fuenlabrada, José Quintana,
que asegura en agosto en el diario El País que los renovadores de la base, grupo liderado por José Luis Balbás que apoyó a José Luis Rodríguez Zapatero, no pueden ser de nuevo protagonistas, porque solo se dedican a ser un grupo de presión que carece de ideas y proyectos serios, solo son comisionistas y bisagras del poder. También por esas fechas, en otro diario, La Razón, Julián Lago advierte: la banda de Balbás toma peligrosas posiciones. Es como se conoce en la FSM al grupito de José Luis Balbás, personaje nada de fiar, cuyo único mérito es haber apoyado a Zapatero. Como especialistas que son en el comercio de cargos, acabarán pactando con quien mejor les retribuya. Esta situación provocará una inesperada unión entre los guerristas de Acosta y los herederos del leguinismo encabezados por Ramón Espinar para que el secretario general sea el que han elegido ellos, Rafael Simancas, y no el que han elegido los renovadores de la base con Zapatero. La Federación Socialista Madrileña está cohesionada y unida en torno a Rafael Simancas. En la víspera del Congreso Regional del año 2000, Ruth Porta, del sector de Espinar, escribe un artículo del País advirtiendo: lo peor que puede ocurrir en el Congreso de la FSM es que su desarrollo se ajuste a las reglas de juego de las familias tradicionales, y lo más preocupante es que existen datos que apuntan en este sentido. La candidatura de Simancas se impone a la de Díez por las décimas, pero el ambiente del Congreso acaba en abucheo al conocerse su ejecutiva. Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez están en la dirección de Simancas. Zapatero los ha impuesto. Estaban detrás de la candidatura de José Antonio Díaz, se incorporen a la dirección política de la Federación Socialista Madrileña. Antonio Carmona denuncia ese mismo día en El País su protesta porque se haya incluido a significadísimos renovadores por la base, un grupo que ha abierto demasiadas heridas en la federación. Rafael Simancas ya es secretario de la FSM, pero aún no es candidato a la presidencia de Madrid. Temiendo que los renovadores de la base estén pensando en apoyar a un candidato alternativo, Pedro Sabando, el propio Zapatero interviene personalmente reuniéndose con José Luis Balbás, Eduardo Tamayo e Ignacio Díez, una reunión recogida por los medios el 12 de abril de 2002. En ella se acuerda que Simancas sea el candidato. Lo que no se publica es bajo qué condiciones. Nunca se me ha mencionado jamás la existencia de ninguna reunión, ningún acuerdo de ese tipo. Tuvimos una reunión en el despacho de don José Luis Rodríguez Zapatero. Se comprometió con el Grupo Socialista Renovadores de la Base, que usted bien conoce, a un pacto político, mediante el cual estarían representados en las listas y en las tareas de gobierno con un 40%. Ellos, de hecho, y yo lo he vivido en la ejecutiva, se saltaban a Simancas y iban a hablar con Blanco, a hablar con el federal, porque ellos fueron del grupo que apoyaron a Zapatero. Y ellos se creían con el derecho a obtener una serie de prebendas o una serie de correspondencias o contrapartidas por aquel apoyo. Simancas, te conozco. Ruth Porta, te conozco. Pero el mayor enemigo del grupo de Tamayo es el grupo que encabeza Ruth Porta, a quien Simancas ha colocado de número 2 en la FSM y que ese mismo año ha pasado por muchas situaciones polémicas. En noviembre de 2002, por decisión de Porta, es expulsado del PSOE el alcalde de Humanes, Adolfo Álvarez Sojo. Tamayo es el primero en llamar a Álvarez Sojo para solidarizarse. Mi verdadera guerra es Humanes de Madrid. Lo original es que Álvarez Sojo envió entonces una carta a los medios de comunicación donde asegura: no quiero ser mal pensado, pero la persecución hacia mi persona coincide con el concurso de una parcela para la edificación de viviendas que no se adjudicó al marido de una persona de la ejecutiva. El empresario del que habla el alcalde expulsado es Enrique Benedicto Mamblona, marido de Ruth Porta. El propio alcalde envió una misiva enviada a José Blanco en la que se decía: Porta me pide explicaciones sobre un proceso de adjudicación en la subasta de una parcela para la construcción de 35 viviendas en un terreno de propiedad municipal. Porta le manifiesta que la empresa se quedó en segundo lugar, Indorrenta, la de su marido, y que entendía que se le estaba perjudicando. Señora Porta, ¿es cierto o no es cierta la acusación del alcalde de Humanes? Es absolutamente falso. Un caso similar ocurrió en Collado Villalba, donde el concejal Ángel Delgado denuncia que Benedicto controla las adjudicaciones del ayuntamiento. Ruth Porta responde expulsando del PSOE a Ángel Delgado y a su grupo. Mi mujer ha sido suspendida militancia, el marido de la concejala que había sido
suspendido de militancia, Tránsito Valderrama también ha sido suspendido de militancia. Es que es un sentido. Es que no tiene sentido, oiga. Es que no tiene sentido. Es que tenemos nuestro derecho legítimo a manifestar nuestras opiniones. Que Tamayo explica que poco antes de la designación de Simancas como candidato a la comunidad autónoma, Zapatero les citó a él, a José Luis Balbás y a Ignacio Díez, líderes de Renovadores por la Base, para impedir que apoyaran a Pedro Sabando. Accedieron a la propuesta, aunque Tamayo puso una condición. Le dije que había que luchar contra algunas corruptelas en Madrid de carácter inmobiliario y que tenían como enclave el Ayuntamiento de Humanes. Tamayo encabeza pues la denuncia interna contra Benedicto y Porta. Estos pasarán a la contraofensiva. El 20 de enero de 2003, 5 meses antes de la espantada, El Mundo publica la denuncia de un militante socialista contra los líderes de Renovadores de la Base, Eduardo Tamayo, José Luis Balbás y Ana Villar. En la carta de denuncia dice: ¿puede el PSOE aceptar que los administradores de un grupo empresarial actúen como corriente de opinión generalizada? ¿Puede un parlamentario compatibilizar su dedicación con la condición de administrador único de sociedades privadas, como es el caso de Eduardo Tamayo? Sin embargo, El Mundo no repara en el detalle más importante de esa carta. El militante que la firma es Enrique Benedicto Mamblona, el empresario marido de Ruth Porta. No debo contestar sobre una denuncia de la que no soy protagonista. Que estaban ya muy cerca las listas y estaba la batalla en la ejecutiva entre Tamayo y Ruth Porta, pues el señor Balbás pasaba por allí y entonces pues me vi inmerso en esta falsa denuncia, que desde luego tanto don Rafael Simancas me dijo textualmente, según tengo aquí, me transmitió su convicción de que mis actividades empresariales y comerciales son absolutamente legales y que la denuncia de Enrique Benedicto responde a su nerviosismo derivado de su situación política y profesional. Es lo que me dijo él y lo que yo textualmente le comuniqué al partido en su fecha. Para justificar, distraer y esconder en el ámbito orgánico del partido varios escándalos institucionales acaecidos en diversos ayuntamientos por la política llevada a cabo por Ruth Porta, secretaria institucional. Precisamente poco antes del 10 de junio, día de la espantada, se rumoreaba que Simancas, al formar gobierno, iba a nombrar a Ruth Porta consejera de urbanismo, algo que no iban a permitir sus archienemigos.